Me casé con mi mejor amiga para evitar que su ex le arruinara la vida. Nunca pensé que terminaría casado, y mucho menos con mi mejor amiga, Clara. Nuestra amistad duraba más de 10 años, y siempre habíamos sido inseparables. Siempre creí que éramos solo amigos, hasta que algo pasó que cambió todo, y todo comenzó cuando su ex, Marcos, volvió a aparecer en su vida. Clara me llamó una noche, llorando. Su voz temblaba y podía escuchar el miedo en cada palabra. «Está en mi edificio, otra vez, no sé qué hacer», dijo. Marcos había sido su novio hace unos años. Era un tipo controlador, obsesivo, y no aceptaba un no por respuesta. Después de la ruptura, Clara había tenido que mudarse y cambiar de número varias veces, pero él siempre encontraba la manera de volver. Esa noche, según me contó, había dejado un mensaje intimidante en su puerta. «Tú me perteneces». Me sentí impotente. Quería protegerla, pero no sabía cómo. Y entonces, mientras hablábamos por teléfono, me golpeó una idea absurda, una idea que parecía sacada de una película. «Clara, ¿y si nos casamos?». Hubo silencio al otro lado. Luego, entre lágrimas y risas nerviosas, dijo: «¿Qué? ¿Estás loco?». «Sí», dije. «Pero si estamos legalmente casados, Marcos no puede acercarse a ti sin meterse en problemas legales. Es una locura, pero podría funcionar. A la mañana siguiente nos encontramos en el juzgado, sin ceremonia, sin invitados, solo nosotros y un juez que parecía preguntarse qué demonios estaba pasando. Firmamos los papeles y ya estábamos casados. Los primeros días fueron extraños. Hablar de facturas, seguros y documentos legales me hizo reír varias veces. Clara también parecía nerviosa, pero había algo en su mirada que yo no podía ignorar, una mezcla de alivio, miedo, y algo que me hacía sentirme más cerca de ella que nunca. Pero Marcos no se detuvo, empezó a enviar mensajes anónimos, fotos nuestras juntos, y hasta apareció en su trabajo, tratando de intimidarla. Una tarde, mientras íbamos al supermercado, vi algo que me congeló. Marcos nos seguía a cierta distancia, y tenía una sonrisa que parecíame decir: «Esto apenas empieza». Fue entonces cuando decidimos que necesitábamos un plan más audaz. No solo era cuestión de proteger a Clara, sino de proteger nuestra vida juntos. Empezamos a hablar con abogados, a instalar cámaras y a vigilar nuestros movimientos. Pero nada parecía suficiente. Y ahí llegó el momento que cambió todo. Era una noche lluviosa, yo estaba trabajando en mi laptop y Clara en la sala revisando correos. De repente, escuchamos un golpe seco en la puerta. Nos miramos, y yo fui a abrir, pero no había nadie. Solo un sobre negro con nuestro nombre escrito con letras mayúsculas, impecables, intimidantes. Dentro había fotos de Clara, y mías, haciendo cosas privadas, momentos que jamás habíamos compartido con nadie. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un ruido en la ventana. Miré y Marcos estaba allí, en la azotea del edificio con una linterna que apuntaba directamente a nuestro apartamento. Su sonrisa era más aterradora que cualquier palabra. Nos quedamos paralizados frente a la ventana, viendo cómo la sombra se movía lentamente sobre la azotea del edificio de enfrente. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iban a explotar. Clara me tomó del brazo y su mano estaba helada. «No podemos», susurró, «no podemos simplemente esperar a que pase algo». Yo asentí, respiré hondo y decidí que era hora de actuar. Tomé el sobre negro que Marcos había dejado, lo abrí y revisé cada foto, cada nota. Era todo demasiado personal, demasiado meticuloso. Marcos no estaba solo. Alguien más, o algo más, estaba detrás de él, y sabía cada movimiento que hacíamos. Esa noche no dormimos. Nos turnamos para vigilar la ventana, revisar cada sonido extraño y mantener la luz encendida. Sabíamos que cualquier descuido podía costarnos caro. Cada hora que pasaba, la sensación de peligro se hacía más intensa. A la mañana siguiente, Clara y yo decidimos ir a la policía, pero al llegar nos encontramos con algo aterrador. La oficina estaba vacía, como si nadie hubiera estado allí en días. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo normal, pero sabíamos que alguien nos estaba observando. Todo parecía demasiado orquestado, demasiado perfecto. Pasaron semanas y la tensión aumentó. Marcos apareció varias veces,
siempre acompañado de esa sombra gigantesca, siempre dejando pistas que nos mantenían en un estado constante de alerta. Cada intento de huir o cambiar de rutina fracasaba. Incluso nuestra propia familia comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidantes, y fue entonces cuando Clara me miró con una determinación que nunca había visto antes. Tenemos que enfrentarlo, dijo. No podemos vivir así para siempre, así que trazamos un plan. No íbamos a correr más. Decidimos usar el propio miedo de Marcos contra él. Instalamos cámaras ocultas, grabadoras de sonido y luces que podíamos controlar a distancia. Era arriesgado, pero ya no nos quedaba otra. Llegó la noche del enfrentamiento. Nos escondimos en el apartamento esperando que Marcos apareciera, y apareció, justo como siempre, su silueta en la azotea, con esa sonrisa torcida. Pero esta vez lo teníamos preparado. Activé las luces que lo cegaron temporalmente mientras Clara grababa todo con el teléfono. Entonces ocurrió algo que nos dejó helados. La sombra gigante se acercó a Marcos, y por un instante él parecía pequeño, vulnerable, y luego desapareció en un destello de luz, dejando solo el reloj antiguo que Clara y yo habíamos visto antes en uno de los sobres. El reloj estaba allí, brillando con una luz tenue. Lo recogí con cuidado y sentí algo extraño, como si una fuerza nos estuviera observando, evaluando. La sombra no estaba, pero sabíamos que no había desaparecido del todo. Era solo una tregua, una pausa antes de la próxima jugada. Clara y yo nos miramos. Habíamos sobrevivido, sí, pero algo había cambiado. Nuestro matrimonio, que empezó como una medida desesperada para protegerla, se había convertido en algo más profundo. Sabíamos que nos necesitábamos no solo para sobrevivir, sino para enfrentarlo juntos. No importa lo que venga, dijo Clara, estamos juntos en esto. Los días siguientes fueron extraños. Marcos nunca volvió a aparecer. La policía finalmente tomó en serio nuestro caso, después de que entregamos las pruebas del sobre, las fotos y las grabaciones. Nunca encontraron al responsable de la sombra, ni supieron cómo Marcos había estado siempre un paso adelante. Pero eso no nos importaba tanto como antes. Estábamos libres. Nuestro matrimonio, que empezó como una medida desesperada, había cambiado algo en nosotros. Clara y yo descubrimos un respeto y una cercanía que no habíamos sentido antes. La amistad se había transformado en algo más profundo, algo sólido, que no necesitaba un plan legal para sostenerse. El reloj, que tanto miedo nos había dado, lo guardamos en un cajón seguro. No lo usamos nunca más, pero lo mirábamos de vez en cuando, recordándonos que sobrevivimos, que enfrentamos lo imposible juntos. Era un recordatorio de que incluso en las situaciones más desesperadas, la confianza y el apoyo mutuo podían superar cualquier amenaza. Y aunque la sombra, Marcos, o quienquiera que nos hubiera vigilado, parecían haberse ido, Clara y yo sabíamos algo. La vida siempre podía sorprendernos de formas inesperadas, pero esta vez estábamos preparados para enfrentarlo juntos, sin miedo, sin secretos. Nos tomamos de la mano, sonreímos y por primera vez en semanas pudimos dormir tranquilos.